Buenas tardes, compañeros, maestros. Esta es la materia de electrónica analógica y de potencia. Mi grupo está conformado por Nava Matías Miguel Ángel, Álvarez Giles Cristian Ailén, Contreras Osorio Víctor Manuel, Flores Vázquez William Daniel, López Chávez Fernando Gael y por último yo, Sánchez Soto Anthony. La práctica que nos tocó es convertidor de corriente a voltaje. Así que primero comenzaremos definiendo para qué se usa este tipo de convertidores de corriente a voltaje. En instrumentación, ya sean sensores o transductores, se envían señales de voltaje a equipos o transmisores. En este caso, la distancia entre el alambre y el grosor a veces produce pequeños errores que pueden afectar la señal que se está enviando a partir del emisor, o también por ruido electromagnético. Este tipo de limitaciones se suelen combatir o se suelen anular por medio de estándares de corriente de 4 a 20 miliamperios, ya que estas corrientes, como en los calambres o en los cables, no se verá afectada y no se verá afectada por el ruido o campo electromagnético. Una vez llega la señal, se utilizan convertidores de corriente a voltaje, ya sea para la adquisición de datos, ya sea en un microcontrolador, PLC o ADC. Este cambio puede ser tanto pasivo como activo. Primero se tuvo que configurar el LM317. El LM317 es un regulador de voltaje lineal de entre 1.2 hasta 37 voltios. Su voltaje de referencia interno es de 1.25 voltios. Entre el pin de salida y el pin de ajuste se colocará una resistencia, pero en este caso se calculó la corriente de salida, que es el voltaje de referencia entre la resistencia. En este caso tenemos 1.5 voltios entre la resistencia que se anexará. En este caso, si queremos corrientes de 4 miliamperios, se requiere una resistencia. Haciendo el cálculo de 1.25 voltios entre los 0.004 miliamperios, obtenemos una resistencia de 312.5 ohmios. Y para las corrientes de 20 miliamperios, hacemos nuevamente la división por ley de Ohm de 1.25 voltios entre los 0.020 amperios. Esto nos da una resistencia de 62.5 ohmios. Como pueden ver, encontrar estos valores de resistencia pues no son tan sencillos o de plano que son inexistentes. Es por ello que se utiliza un potenciómetro de 1 kiloohmio, ya que este roza el rango de estas resistencias. Entre la alimentación del LM317 se coloca un capacitor de 0.1 microfaradios, esto para mejorar la estabilidad del LM317 y reducir ruido en la corriente. Se alimenta a una tensión de 5 voltios, como se puede ver, y aquí anexamos el capacitor que es de 0.1 microfaradios, conectado a tierra, evidentemente. Una vez entre el pin de ajuste va a la señal de en medio del potenciómetro de 1 kiloohmio y la salida va a una de las terminales del potenciómetro. Una vez con esto ya concluido, se manda una resistencia de carga. Como pueden ver, el voltaje de salida será entre la corriente de carga por la resistencia de carga. En este caso, si tenemos una resistencia de carga de 10 ohmios, al multiplicar los 40 milivoltios, debemos de tener un rango de entre 40 milivoltios a 200 milivoltios, esto al hacer las conversiones de voltaje de salida. Es decir, 4 miliamperios por una resistencia de 10 ohmios me da un rango de 40 milivoltios. Si multiplico una corriente de entrada de 20 miliamperios por una resistencia de 10 ohmios, me da un valor de 200 milivoltios. Ahora, por una resistencia de carga de 22 ohmios, nos dará un voltaje de 800 milivoltios para una corriente de 4 miliamperios y 440 milivoltios para una corriente de 20 miliamperios. Ya por último, este es el circuito activo. En este caso, nuevamente hay una tensión de 5 voltios de entrada con su respectivo capacitor cerámico de 0.1 microfaradios. En este caso, nuevamente se hace el ajuste, va a una de las terminales del potenciómetro y el voltaje de salida va a otra de las terminales del potenciómetro. En este caso, la señal del potenciómetro, que es la terminal de en medio, va a una resistencia de carga, en este caso, una resistencia de entrada. En este caso, la resistencia del valor es entre 100 a 220 ohms. Se anexa una resistencia de referencia, como se puede ver en el diagrama, que va conectada de la terminal inversora del amplificador, en este caso un TL084 alimentada a más o menos 12 voltios. La salida va al voltaje de salida del OPAMP, mientras que la terminal no inversora del amplificador va directamente a tierra.
La fórmula que nos da este circuito configurado en modo transimpedancia es que tenemos que el voltaje de salida será menos la corriente de entrada por la resistencia de referencia. En este caso, un ejemplo, si tengo una corriente de 4 miliamperios y la multiplico por una resistencia de 220 ohmios, tenemos un voltaje de salida de menos 1.88 volts. Ahora, ¿por qué sale un voltaje negativo? Esto se debe principalmente al modo en el que está configurado, ya que la impedancia en la entrada inversora produce La ventaja nuevamente para este amplificador es que se obtiene una configuración de transimpedancia, es decir, se obtiene que en la entrada inversora se conecta a tierra, de modo que tenemos una tierra virtual. Esto significa que el resistor de retroalimentación no perturbará el lazo de corriente y el amplificador operacional compensa esas variaciones térmicas de la resistencia de referencia mediante su retroalimentación negativa, ofreciendo una conversión material y estable. En el caso del circuito activo. La desventaja del circuito pasivo, que es con el LM317 y el potenciómetro y una resistencia de carga, es que este tiene variaciones térmicas, de modo que la precisión por la que obtengamos al medir con un multímetro no será tan eficiente o de plano que habrá muchas pérdidas de datos. En la siguiente tabla se muestran todos los valores obtenidos, ya sean teóricamente y el valor esperado. Como pueden ver, primero se usó la resistencia de carga de 10 ohmios y asimismo se calculó su potencia disipada. En el cálculo teórico de la resistencia de 22 ohmios, aquí tenemos los siguientes valores y el cálculo medido está aquí, así como su potencia disipada. Para el caso este es para el circuito pasivo, mientras que en el activo, para corrientes de 4 miliamperios, obtenemos que el valor teórico en la resistencia de carga de 100 ohmios obtenemos valores de menos 0.4 voltios, mientras que en medido tenemos menos 0.39 voltios. Como se puede ver en la tabla, aquí están todos los valores respectivos con su potencia calculada, tanto teóricamente como medida. Ahora, en la siguiente simulación se puede ver primeramente esta parte de aquí, que es el M317 con el capacitor, como se había explicado. Obtenemos una corriente, en este caso variando el potenciómetro hasta 1 miliamperio, por lo que tenemos a la salida 11 milivoltios, como se espera en los cálculos. En este caso, ahora en el amplificador operacional, cuando variamos hasta el punto máximo, tenemos menos 3.20 voltios, que es lo que se espera. La simulación fue hecha en Proteus y se utilizaron los componentes previamente descritos, el M317, resistencia de carga de 10 ohmios y de 22 ohmios, como se puede ver aquí en la imagen. Y aquí están los valores obtenidos en la simulación. Ahora procederemos con la simulación. Primero utilizamos el LM317 ya con sus respectivas conexiones y lo conectamos de esta manera. Posteriormente se agrega el capacitor de desacoplo para evitar los ruidos. Ahora usamos nuestro potenciómetro o tripod de precisión. A la señal aquí podemos enviar nuestra resistencia de carga, que este es para el circuito activo, y de este modo ya quedaría configurado el circuito activo. Ahora, este es el circuito pasivo. Ahora, para el circuito activo, colocamos nuestro amplificador operacional. En este caso la terminal 3 es la no inversora, por lo que va a ir a tierra. Ahora enviamos nuestra resistencia de referencia de 220 ohmios a la terminal de inversora del amplificador operacional. Una vez con esto, ponemos la otra resistencia como se muestra en el diagrama, que es nuevamente 220 ohmios, y enviamos un alambre, que en este caso aquí serán las lecturas de salida, del voltaje de salida, mientras que en esta parte de aquí se hicieron las mediciones de corriente. Asimismo lleva sus capacitores de desacoplo, en este caso en el pin 4 para la alimentación de más 12 voltios y en el pin 11 la alimentación de menos 12 voltios, y con esto quedaría el ensamble. Ya para concluir el último apartado, primero vamos a ver cómo se tiene que configurar el multímetro en amperaje. En este caso tiene que estar la terminal en el voltaje, en donde dice voltaje, ohmios y miliamperios, y COM en la punta negra, que es negativo. Ahora configuramos en el modo de amperaje, y para medir se tiene que interrumpir el circuito, como pueden ver aquí. Se tiene que abrir y colocar estas dos puntas del multímetro
entre esta terminal y la otra. Cabe recalcar que el multímetro configurado en amperímetro se mide en serie, mientras que para medir el voltaje, en este caso si son milivoltios, ajustamos a la escala de 200 m y colocamos las puntas del multímetro en paralelo, como se puede ver en la imagen, en el video, perdón. Entonces coloco aquí esta y aquí. Como pueden ver, esto es en paralelo, de extremo a extremo. Ya si queremos medir voltajes un poco mayores, lo ajustamos en la escala de 20, ya que esto nos servirá para la práctica de configuración activa, que es la parte B. Las mediciones se hacen en este punto de salida del alambre y su respectiva tierra. Y así es como podemos hacer las mediciones tanto para el circuito pasivo como para el circuito activo. Ya para concluir, en el circuito tanto activo como pasivo, la escala de corriente debe estar ajustada en miliamperios, ya que no va a pasar de esos miliamperios, de los 4 a los 20 miliamperios. Ya por último, solo quedan enseñarles cómo se tiene que conectar. Nuevamente, se interrumpe el circuito, se coloca una terminal en la punta del potenciómetro y ya la ajustamos con la resistencia de referencia. Ya para concluir, cuando se hagan las mediciones en la corriente, se tiene que usar un desarmador, en este caso de punta plana. Se coloca, hay que ajustar bien el trim-pot o el potenciómetro de precisión porque suele desprenderse, y empezamos a ajustar lentamente a obtener los valores de corriente deseados. Y así es como sería la configuración de los instrumentos de medición para medir tanto voltajes y amperajes y ajustar el potenciómetro con un desarmador. Y con eso concluimos esta explicación. Muchas gracias por su atención.